Bueno, muy buenos días. Nos encontramos con los estudiantes del segundo semestre del programa técnico laboral por competencias en investigación judicial del ABS, American Business School, de la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia. En estos momentos nos encontramos en el sector conocido como la Plaza Bolívar de esta hermosa ciudad. El tema para hoy es la técnica de la entrevista investigativa judicial. Un tema muy candente, muy interesante para nosotros los investigadores judiciales de la defensa. El objetivo de la presente clase sobre técnicas de entrevista investigativa judicial es el de brindarle a los estudiantes del segundo semestre de investigación judicial una serie de herramientas, elementos y competencias que les permita actuar una excelente entrevista investigativa y cuyo aprendizaje yo estoy seguro que les servirá para su vida laboral y profesional. Y esto con el fin de establecer la verdadera realidad de los hechos que ellos investigan. Lo anterior está establecido en los artículos 205, 206 y 209, inciso D de la Ley 906 de 2004. Esto también es importante saberlo. Asimismo, establecer la verdadera realidad de los hechos que los investigadores están realizando. Corroborar una u otra evidencia o evidencias que interactúan en el caso. Esto también es muy importante. Se construye en un medio para establecer nuevas pistas o nuevas evidencias. Para eso también sirve la entrevista. Para la realización de este ejercicio que vamos a ver a continuación, a los estudiantes se les pidió los siguientes parámetros a tener en cuenta. Primero, estar debidamente uniformados con todos sus elementos, incluyendo el carnet de identificación institucional. Esto es muy importante. Segundo, portar un tarrito pequeño de gel antibacterial para aplicarlo al entrevistado al momento de tomar contacto con este. Súper interesante para tener medidas de bioseguridad. Tercero, portar una tabla de apoyo para realizar sus correspondientes registros, como lo están viendo ustedes en las imágenes del video. Cuarto, uso permanente de tapabocas. También muy importante si tenemos en cuenta medidas de bioseguridad. Quinto, al momento de tomar contacto con su entrevistado debe romper el hielo haciendo la siguiente presentación. Ojo, por favor. Buenos días, mi nombre es Luis Albeiro Londoño Ramírez, soy estudiante del programa técnico laboral en investigación judicial de la American Business School ABS de la ciudad de Manizales, con sede aquí en Plaza Bolívar y en la carrera 23, número 1919, segundo piso. Estoy realizando un ejercicio académico con el fin de mejorar mi aprendizaje y de paso obtener una nota. Usted por favor me colabora en que yo le pueda realizar una entrevista. Gracias. Y como lo pueden apreciar, la mayoría de las personas son receptivas y permiten que los estudiantes los entrevisten. Hablemos entonces, ¿qué sería una entrevista judicial? Esto es importante, ese concepto, que lo aclaremos. Basados en la normatividad legal vigente, podemos decir que la entrevista es la actividad de policía judicial o del investigador judicial de la defensa consistente en indagar sobre una acción ocurrida para descubrir la verdadera realidad de los hechos que se suscitaron. Es una conversación entre dos personas de manera libre, voluntaria, que busca indagar sobre la verdadera realidad de los hechos que se investigan. Se efectuará empleando las técnicas idóneas y los reglamentados en la Ley 906 de 2004, el Manual de Policía Judicial y el Manual de Cadena de Custodia. Esto es muy importante saberlo porque la entrevista está reglamentada, no es un parecer del investigador. Muy bien, ahora vamos a escuchar a algunos de nuestros estudiantes que nos van a compartir algunos conceptos muy importantes a tener en cuenta para comprender mucho mejor sobre el tema de la entrevista judicial como son.
El primero, los elementos que debemos de tener en cuenta para la realización de este ejercicio de campo. Es muy importante, ¿cierto? El segundo, las diligencias judiciales donde se aplica la entrevista. También es un tema muy importante. Tercero, las etapas de la entrevista. Cuarto, las partes del formato de policía judicial de entrevista número 14. Y también tenemos las cualidades de un buen entrevistador de la defensa. Mire qué tema tan importante. Y por último tendríamos las preguntas que un investigador judicial de la defensa debe evitar hacer en las entrevistas. Entonces, por favor, acompáñenos en este momento para que escuchemos a nuestros estudiantes. Las etapas de la entrevista son la planeación, el desarrollo de la entrevista y la proyección de informe de policía judicial número 14 de entrevista. Las partes del informe de entrevistas judiciales son los datos generales de ley, la lectura de sus derechos y obligaciones, los datos personales y relacionados con el caso, el relato o manifestación de los hechos, la oportunidad de corregir lo dicho en la entrevista y por último el cierre, la despedida y la invitación a seguir colaborando. Las diligencias judiciales donde se aplica la entrevista judicial son la versión libre, el testimonio, la indagatoria, el interrogatorio, la declaración y la confesión. Vamos a hablar de los tipos de personas entrevistadas. Primero, por su rol dentro del caso que se investiga, los informantes, los testigos, las víctimas y los sospechosos. Segundo, de acuerdo a su disponibilidad tenemos a los colaboradores, los renuentes, los que se inhiben por su profesión o capacidad mental. Tercero, de acuerdo con su personalidad tenemos a el extrovertido, el mitómano, el sabelotodo, el introvertido, el miedoso, el tímido y el nervioso. Al escuchar a la persona que está entrevistando, tenga en cuenta lo siguiente. Primero, mantenga el contacto visual. Segundo, no interrumpa a quien está hablando. Tercero, mantenga abierto el diálogo. Cuarto, demuestre armonía, empatía e interés. Quinto, haga preguntas sobre el tema. Sexto, no enojarse por las opiniones. Séptimo, repita todo lo que el otro dijo para darle a entender que escuchó y entendió. Las cualidades de un buen entrevistador de la defensa deben ser flexibilidad, perseverancia, honestidad, discreción, vocación y carisma, dominio del tema, habilidades y destrezas, poseer autocontrol y buena redacción de informes. Bueno, pero entonces, ¿para qué sirve la entrevista judicial? Esa es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer todos los investigadores judiciales. Mire, vea, la finalidad o el uso de la entrevista en audiencia de juicio oral sirve para tres cosas. La primera, sirve para refrescar la memoria de los testigos o de las personas que van a declarar en audiencia de acuerdo al artículo 392, 399 de la ley 906 de 2004. Muy importante ese aspecto. El segundo aspecto, la entrevista sirve para impugnar la credibilidad de quienes testifican en la audiencia. Esto también es muy importante y es usado mucho por los abogados y la fiscalía en el momento de su intervención. Y el tercer aspecto, sirve para acreditar o desacreditar el dictamen pericial. Este aspecto es muy importante al interior de una audiencia relacionado con el aspecto de una entrevista. Muy bien, así las cosas, y en términos generales podemos decir que la entrevista judicial es la conversación entre dos personas. Y esas dos personas para este caso es el estudiante de investigación judicial que haría las veces de entrevistador, que se posesiona de manera tal que a través de la formulación de preguntas busca respuestas claras, precisas y concisas por parte de su interlocutor. Y de otro lado tenemos al entrevistado, que es la persona que el estudiante elija o escoja para realizarle la entrevista de acuerdo a un cuestionario previamente elaborado
el cual responderá de manera libre y voluntaria sin ningún tipo de presión, coacción o manipulación. Y ojo, la entrevista estará basada y fundamentada en el respeto a los derechos humanos. Entonces espero que este pequeño conversatorio y estas imágenes que nos están proporcionando los estudiantes del segundo semestre de investigación judicial de la American Business School nos sirvan para aclarar un poco este concepto y para aprender sobre qué es una entrevista judicial. Bueno, y con esto damos por terminado nuestro video en el día de hoy, no sin antes darle las gracias a los estudiantes del segundo semestre de investigación judicial de la American Business School, a los directivos, a los profesores, a los administrativos de la institución que hacen posible que este tipo de material se pueda subir a YouTube para el beneficio no solamente de los estudiantes, sino de todas aquellas personas que gustan de los temas de la criminalística y la investigación judicial. Para todos, muy buen día. Gracias.